Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Para las personas que ya nos conocemos, les doy nuevamente la bienvenida. Para las personas que se unen por primera vez, mi nombre es Diego Ortiz y coordino este espacio desde el año 2020. Empezamos en pandemia y bueno, aquí continuamos leyendo a la literatura que más nos llama, que más nos atrae, que más nos gusta o que queremos conocer porque nunca habíamos podido acercarnos a estos autores y a estas autoras. Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto compartir nuevamente este espacio con ustedes. Pues me encantaron las lecturas, son cortas, pero lo llevan a uno como a decir, quiero más, quiero continuar leyendo otro, sobre todo porque la autora le imprime un poco de fantasía, luego le mete como un arte gótico, como algo de terror. Entonces empieza como una fantasía, como si fuera una historia de princesa, mostrándonos un paisaje muy lindo, como un tesoro, y posteriormente se nos viene a descubrir algo muy mítico. Entonces me pareció una mezcla súper chévere y lo hice al contrario, leí primero las dos historias y me motivó tanto que me puse a leer la vida de la autora. Entonces me pareció impresionante que era un poco rebelde de joven, tuvo dos matrimonios, la hospitalización en el hospital este psiquiátrico donde empezó a tener como esas visiones y la llevó como a escribir sobre todos estos seres. Me gusta ver a los animales que hablan. O sea, los animales que hablan, sobre todo los encontraba en las fábulas de Sopo, en los libros que tenía, a los que tenía acceso cuando era más pequeña, y entonces eran como una reminiscencia de eso. Me gusta la crueldad que tienen los cuentos. Es- Me gusta que sea así como brusco, que no tenga reparo en decir, pues, vamos a matar a la sirvienta, oí cómo maltrataban al caballo. Sí, son como cosas que tienen una crudeza que refresca la historia. Bueno, yo tuve una aproximación con Leonora Carrington el año pasado cuando leí un libro de Elena Poniatowska que se llama Leonora. Es una novela biográfica sobre ella. Les recomiendo mucho revisarla. Esa fue mi conexión y pues bueno, cuando vi el club de lectura sobre Leonora Carrington, pues dije, no, tengo que estar ahí porque pues también me había aproximado a partir pues de su obra pictórica y de hecho, cuando leí La Dama Oval, se me vino inmediatamente una de sus pinturas que también pues les invito como a revisar, que es uno de sus autorretratos que se llama La Posada del Caballo del Alba. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me alegra estar pues en el espacio. Soy nuevo, no había estado antes con ustedes acá. Y pues bueno, disfruté bastante la lectura de esta escritora. La conocía por sus pinturas, pero no tenía idea que escribía. Y ahora pues que sé que escribe y que la estoy leyendo, recuerdo que hace un tiempo hablaba con una amiga sobre una gran cantidad de escritores que por cosas de la vida y puntualmente sociales del siglo pasado resultaron nacionalizados en México. Entonces tenemos a Carlos Fuentes, tenemos a Márquez, tenemos a Mutis, a Bolaño. La historia dice también así como a modo de mito que Ambrose Bierce, Burroughs también, y ahora pues Leonora Carrington también, y Poniatowska mencionada también hace un momento. Eso me hace pensar pues que le verán a México, cómo resultan allá, y cómo muchas de las personas mencionadas y otras que seguramente se nos pasen, pues han resultado como tal vez a causas muy sociales, muy bélicas por todo lo que sucede el siglo pasado, eh, paradas en México, produciendo cosas brutales y sacando cosas demasiado bellas. Bueno, no sé si me escuchan. Te escuchamos muy bien. Qué bueno, porque estaba como dañándose mi compu. Bueno, encantada de volver acá y de escucharlos. Bueno, pues a mí esta escritora me sorprende porque en el ámbito en que ella pues, se desenvolvió en México, realmente hubo una camada espectacular, en mi opinión, de autores mexicanos cuentistas, ¿no? Entonces, me parece que es muy particular, muy única,
porque digamos, si podemos revisar otros cuentistas como especialmente las mujeres que me encantan en cuanto a la construcción y a las historias y a la forma en su intensidad, en la forma en que narran. Ellas, por ejemplo, Elena Garro, por ejemplo, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Inés Arredondo, hablando de otras mujeres, tienen una intensidad en los cuentos muy parecida, pero ellas la logran a lo largo de cuentos no tan cortos como estos. Entonces, en medio de ellas, y pues también ahí podría mencionar a Juan José Arreola y a Carlos Fuentes, que son de los que he leído de esa época, algunos de los cuentos, pues se nota la parte única de ella en cuanto al tamaño de sus cuentos y comparado con a mí se me hace un lenguaje muy simple, pero que logra bastante intensidad. Entonces, me parece que sí es interesante de pronto poder conocer algo de estos otros autores para ver lo única que fue. Y a veces esa falta de extensión en sus cuentos se podría confundir con una ligereza, más analizándolos bien, pues no la hay. Em, para mí es completamente autoritario, no es solamente que dulzura no sé qué, porque allí en esa línea donde ella le ruega, no, papá, no hagas eso. El viejo sonrió con gran dulzura y cascó otra avellana, ¿sí? Esa gran dulzura allí para mí no es una gran dulzura, sino que es una forma de ironía, ¿sí? Y ahí incluso anoté como que mezquino. Anoté ahí en la página mezquino porque realmente el padre me parece muy mezquino por todas las escenas que ocurren allí. El hecho de esta señora que es la que lleva a la protagonista del cuento, ¿sí? Como él siempre allá, como si fuera un dios en su estudio donde estuviera, comiendo avellanas, haciendo lo que es, y el resto tiene que hacer lo que él dice, lo que le parece, y se la llevan, ni siquiera él va por ella, ni siquiera él va por su hija, sino se la tienen que llevar, ¿sí? Entonces a mí realmente me parece muy mezquino y por eso lo que colocaba allí en el chat, ese final no me pareció solamente un maltrato físico, sino que mucho más fue lo que yo realmente sentí con ese final. Muchas gracias, Andrei. María C., te escuchamos. Pues mira, son como tres cositas. La primera es lo de la primera persona, ¿no? Porque me parece que hay una gran diferencia entre los dos cuentos en ese sentido. Que en el primero hay un personaje que tú lo ves, lo entiendes, que forma parte como de este desbalance y balance ahí interno que hay, pero en la Dama Oval, esa primera persona es como omnisciente a la vez. Es totalmente diferente al de la debutante. Yo en todo el tiempo no supe coger como muy bien quién era este narrador porque no se muestra, porque no es nada y es todo, porque está como en todos lados. Al final dice, no creo que el viejo se haya percatado de mi presencia. Está como en todas partes, ¿no? No lo entendí muy bien. Em, Lo otro sobre los adolescentes que habló alguien antes, muy interesante porque el adolescente se cree el centro del mundo, ¿cierto? Y entonces no importa lo que pase con los demás, es como se da toda la importancia, pero también ve las cosas y ve las cosas más de lo que los ven otros. Y en eso me uno un poco a la persona que habló antes, Cristian, creo, y es que no parece solamente un padre autoritario, sino que cuando ella dice que es un cerdo y varias cosas más, yo le creo, yo le creo, y cuando llegué al final le creí más, porque ella se transforma en un caballo, quiere que todos sean caballos, que es como el brío, la inocencia, la libertad total. No importa con qué me estrello, pero yo voy a hacer lo que quiero y demás. Y al final, justamente, esto no se acaba de una manera fácil,
sino que para mí hay como una violencia de por medio, ¿sí? Los relinchos son de tortura, ¿no? Y además es que ella no hubiera escrito que sube al cuarto de los niños si eso no significara algo, porque cualquier otra cosa podía ser delante de todos o algo así, ¿sí? Entonces para mí me escondí detrás de la puerta y escuché que subía al cuarto de los niños, ¿sí? Y después sucede esto que le quita la inocencia a ella. Y lo último que quiero ver es que en este cuento es muy importante lo de los elementos, ¿no? Porque está el agua, está el aire, el caballo trotando y todo esto, pero está el fuego que es transformador, que destruye para que crezca o nazca algo. Y yo relacioné mucho esto como con lo de la forma oval, ¿no? Porque pues el huevo es también la transformación, tiene adentro la vida, o puede tenerla o no. Bueno, tiene tantísimas posibilidades de explicación y de simbolismos. Entonces, y también está el agua, ¿no? También está el agua lavando, ¿cierto? O sea, no, esto es de no acabar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, María C. A propósito de los narradores y lo que preguntaba también hace un rato por ahí, creo que fue Edward. Claro, ambos son en primera persona, pero tienen una gran diferencia. Acabo de caer en cuenta. Claro, en el primero es primera persona protagonista, en el segundo es primera persona testigo. Y eso cambia sustancialmente el punto de vista desde donde me están contando la historia. En el primero estamos metidos con el personaje. Es ella la que habla con la hiena, es ella la que la disfraza, es ella la que hace todo y luego, si se dan cuenta, pues la hiena se va y nosotros, o sea, no sabemos qué está pasando con la hiena. Nosotros nos quedamos es con la chica, con la niña, en el cuarto, esperando a ver qué pasa, esperando a ver si funcionó o no funcionó nuestra travesura. El narrador no se desplaza hacia el baile. Nunca sabemos qué pasó en el baile. Solo sabemos lo que luego termina pasando al final. Que le dicen, no, sí, pues no, que llegó y se quitó la cara y se la comió y brincó por la ventana y se fue. Y uno como, ¿what? Y ya, en cambio, en el segundo, es una testigo de esta joven altísima. ¿Y por qué tiene que ser testigo? Porque pues si fuera en primera persona, pues ella tendría que describir la violencia sobre sí misma. Y eso ya es un exceso. O sea, eso ya rompería totalmente la lógica del cuento. Se volvería una cosa grotesca, gore, terrible. Y no, pues no es la idea del cuento, porque ella quiere mantener ese tono de inocencia. Hay violencia, hay mucha violencia, pero es desde la óptica de la inocencia. Entonces, para que ella pudiera lograr ese efecto, pues tiene que crear es un testigo. Por eso es una niña o una chica, una joven, que ve a la otra mujer y dice, ay, no, ¿y qué tal que tenga un gato? Y entonces yo de traviesa me voy a meter a esa casa. Y de repente ya está adentro y bueno. Entonces, claro, ahí hay una pequeña distancia narrativa para poder crearnos todas las situaciones. Alguien que está mirando la interacción entre esa adolescente y ese padre y esa urraca y ese caballo. La que nos está dejando. Entonces, sí, claro, está esa diferencia que se me había pasado por alto. Cuando leí el título de Dama Oval, inmediatamente pensé en que podía ser la primera dama de Estados Unidos por aquella la oficina oval. De hecho, pensando en lo que acaba de decir Andrei, yo pensé fue en el cuento de Poe, el retrato oval. Yo dije como, yo creo que va por ahí, pero bueno, ahí es cuando uno empieza de nuevo también a echar globos. Yo no me puedo volver loco haciendo ese tipo de relaciones. Bien, ¿algo se nos queda en el tintero el día de hoy? Hemos hablado bastante de los cuentos y todavía faltaría más, ya María C lo señaló, la parte simbólica de estos cuentos pues es supremamente rica y cada símbolo podría tener múltiples significados. Edward, lo escuchamos. Maestro, me preguntó,
nuevamente yo lo escribí en el chat, pero quisiera extender la duda a todos si alguien lo ha interpretado, porque no logro dar con el perdonar 7 veces. ¿Es Mm. bíblico? Bueno, no entendí muy bien, porque tocaron el tema de el padre geométrico, que me encantó cómo habla de él por ser muy cuadriculado, no sé, incluso, bueno, no sé, eso me gustó mucho. El Padre geométrico. Pues acuérdense que pues el Espíritu Santo es también una figura geométrica. O sea, todos esos significados y todos esos elementos simbólicos pues están ahí. Pues el Padre es casi un triángulo invertido. O sea, es eso. O sea, y uno podría seguir de nuevo ahondando como en todas esas posibles de significación y uno termina haciendo unas relaciones supremamente entre locas e interesantes. Bueno, ese comentario que acabas de decir remarca también, pues, la figura del padre geométrico, ¿no? Es decir, como que eso también muestra el carácter del personaje, ¿no? Como un ser rígido, pues, que desde esa rigidez también denota poder, ¿no? Entonces, pues, es como dejando ahí ese comentario. Y siento que tampoco hay que dejar de lado. eh, Sí, pues los privilegios un poco también que tuvo la autora a lo largo de su vida, ¿no? ¿Qué sería Leonora Carrington sin haber entrado en una relación con Ernst Mars, sin haber, digamos, que también pasado por esta cuestión del psiquiátrico, ¿no? Entonces también hay como una libertad eh, social, pues, y económica que le permite, digamos, que adentrarse en su mundo interior, hacer una catarsis, claramente ahí se ve que hay una catarsis y que el surrealismo, ahí entra también el arte como elemento principal para hacer esa catarsis, que lo hace ya muy bien desde la pintura y desde la literatura, pero pues digamos que está en un contexto también pues de privilegio, ¿no? Al final. Entonces, pues, qué interesante, ¿no? Qué interesante, pues, también observar desde ahí a la autora, cómo se permitió ser desde el lugar en el que nace, desde el lugar en el que crece y en el contexto en el que habita con las personas que se codea a lo largo de la vida también, ¿no? Entonces, pues, eso como quería resaltarlo también, pues, porque siento que también hay que mencionarlo un poco. Muchas gracias, Dylan. Claro, no podemos negar esa condición social de ella. O sea, ella venía de una posición social muy cómoda, de todo estados de poder, y que ella tuvo acceso a lugares donde realmente, seguramente muy pocos estaban, como los contextos que ya habíamos mencionado previamente. Bien, damas y caballeros, entonces, la autora nos está dando para bastante discusión, lo cual eso está muy bueno. Como les había dicho al principio, sí, los textos están cortos de Leonora Carrington, al menos estos primeros. Para dentro de 8 días en la programación están los textos Un hombre enamorado y El tío Sam Carrington. Son 2 textos realmente cortos. Entonces, leamos el siguiente, que además es el último de esa primera parte, que se llama La casa del miedo. Eso quiere decir que para dentro de 8 días, la propuesta es que vamos a charlar sobre esos 3 textos. Un hombre enamorado, El tío Sam Carrington, La casa del miedo. Esos son los 3 textos que vamos a charlar para dentro de 8 días. Como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación en este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días con 3 cuentos más de Leonora Carrington. Toda esta información se las estaré haciendo llegar nuevamente a sus correos electrónicos y pues obviamente también estará en nuestro grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, ahí a través de los correos yo también estaré enviando el enlace para que se puedan unir. Muchísimas gracias, pásenla bueno, descansen, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias.
Gracias. Adiós.